Preguntas. Díganos, señora Paredes, ¿por qué razón esta moción y qué preguntas son esas que quiere usted que el primer ministro conteste ante la representación nacional? Mira, la vida de los peruanos, de todos los peruanos, es muy valiosa. Y siendo el ministro, ahora premier, ministro de Defensa, Otárola, se producen muertes muy graves en Ayacucho y en ese momento en manos de las Fuerzas Armadas. El pueblo de Ayacucho, después de varias décadas, ha sentido el dolor de la muerte en las calles. Y hemos visto los videos y las investigaciones donde efectivamente hemos visto disparar. Están los videos, hemos visto disparar a efectivos de las Fuerzas Armadas, a civiles desarmados. Esto ha sido tan escandaloso que hay muchas investigaciones serias que ya no son de ONGs caviares, eso no, sino son de Naciones Unidas, son hechos comprobados. Entonces, ¿quién es el responsable político de las muertes de un sector? El ministro. ¿Quién fue ministro durante las muertes? Algunos son más fuertes con la denominación y dicen ejecuciones extrajudiciales. En Ayacucho, el ministro Otárola. A estas alturas, Susel, ¿se puede afirmar eso? A estas alturas hay pruebas suficientes para, basadas en los videos donde se ven a los soldados disparando a personas, a civiles desarmados, pero la imagen más terrible es cuando un vecino sale a ayudar a un transeúnte que cae herido, sale de su casa a ayudarlo y se le ve agachado, y ahí agachado es impactado por una bala. Pero el señor Otárola ha dicho que es respetuoso de las investigaciones que haga la Fiscalía. Si la Fiscalía no ha llegado a las mismas conclusiones aún, ¿por qué adelantarse? Porque hay dos rubros de investigación. El penal, que lo ven los fiscales y los jueces, y el político. No puede ser que en un sector se produzca una cantidad de muertos y el responsable del sector, que en ese entonces era el ministro de Defensa, no sea responsable de esos fallecimientos. Por lo menos tendría que habernos dado él un informe y decir, mientras yo fui ministro de Defensa, esto es lo que ocurrió. ¿Y qué sucede si la Fiscalía establece responsabilidades muy particulares que en efecto no respetaron de pronto una directiva dada desde las más altas instancias del poder, que es lo que dice el presidente del Consejo de Ministros, que la orden de la presidenta era no muertos, no se dispara directamente y no se provoca pérdida de vidas? Pero eso se contradice con después el reglamento que hay para el uso de la fuerza, donde ya no se dice está prohibido de disparar a la cabeza y al tórax, sino dice disparar al cuerpo. Porque la gente me dice, ¿qué hago yo si soy soldado y se viene una turba? Tengo que dispararle. Ya pues, pero le disparas a los pies, a la pierna, no a la cabeza. Disparar a la cabeza es matar. Entonces, nuevamente vamos al tema de la diferenciación de los ámbitos. Una cosa es el proceso penal y otra cosa es la responsabilidad política. Si hoy día murieran 15 niños en un hospital, ¿quién tendría que irse inmediatamente? El ministro de Salud. Así no sea él el médico que atendió a los niños muertos. De acuerdo, nos dirá por favor después de una breve pausa con qué apoyos cuenta esa moción. Pero yo no le impulso, ¿ah? Yo simplemente le he firmado, me han agarrado ustedes de motivadora. Está viniendo acá para impulsarla con mucha persuasión. No, he venido... No le saque el cuerpo a la jeringa. No, yo me dejo aplicar, Muy bien. Pero yo no soy la impulsora. De acuerdo, vamos a hablar después de la pausa con usted sobre ese tema. También sobre un tuit que hemos visto que ha publicado sobre la fiscal de la Nación, que ayer, como hemos visto, ha arremetido con fuerza contra la Junta Nacional de Justicia. Nos explicará su punto de vista sobre la fiscal de la Nación después de la pausa. 8:50, estamos conversando con la congresista Susel Paredes, quien nos ha explicado por qué le parece necesario que el primer ministro Alberto Otárola sea interpelado por el Congreso de la República. Falta que nos haga la precisión con qué apoyos cuenta esa moción y quién la promueve, puesto que dice que, pese a todas las apariencias, no es usted que la promueve. Sí, es el congresista Raimundo. El congresista Edgar Raimundo fue el que me pide la firma y yo leí y me pareció pertinente, adecuado, porque hay otros casos donde se han producido muertes y los titulares de los sectores han sido inmediatamente retirados. Interpelados por lo menos, por ahora. Por lo menos. Y la interpelación, además, recuerden lo que decíamos en la época de los ministros de Castillo. Pero ¿cuál es el problema de interpelar? Simplemente le vamos a hacer preguntas para que nos aclare la situación de determinado hecho. Yo, por ejemplo, que estaba detrás de... ¿Van a alcanzar los votos? No sé. O, perdón, las firmas. La firma sí, pero no sé si los votos. Además, la interpelación... la moción de interpelación se vota y eso no es una censura. La censura es cuando las respuestas al pliego interpelatorio no son satisfactorias, porque podrían ser satisfactorias. Recién después, si no son satisfactorias las respuestas, se presenta una moción de censura. No estamos ni cerca de la censura. ¿Cuándo cree usted que estarán listas las firmas para que este hecho se haga realidad? Yo creo que mañana hay pleno, entonces seguramente mañana se votará, ¿no? Muy bien, hablemos entonces sobre otra batalla en la que se ha lanzado usted, que tiene que ver con el fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a la que vimos ayer en un discurso vehemente contra la Junta Nacional, a la que le atribuyó ilegalidad y arbitrariedad en la decisión de abrirle un proceso de investigación preliminar a ella. ¿Cuál es el problema con la fiscal de la Nación, señora Paredes? Voy a ser fuerte, ¿eh? Pero no quisiera
entender que su formación en alas peruanas sea la que produzca estas interpretaciones jurídicas. Porque ella no tiene ninguna capacidad para declarar nula ninguna investigación de la Junta Nacional de Justicia. Ella más bien tiene que someterse. Entonces ella debe conocer eso, ella es la fiscal de la Nación. Entonces el 11 de agosto yo le pido a la Junta Nacional de Justicia que investigue 4 cosas de la fiscal de la Nación. Primero, ¿por qué retira a la fiscal que veía el caso de su hermana, que era un caso, además creo que ya se archivó, un caso de haber cobrado a narcos por su libertad? Ese era el cargo. Segundo, retirar al fiscal encargado del caso Sánchez Paredes, un megacaso. Tercero... Recuerde, para quienes no estén enterados de todos los detalles de la vida policial, ¿quién es Sánchez Paredes? Sánchez Paredes era un gran narcotraficante que era considerado casi como el padrino del narcotráfico en el Perú. Y ahí muy interesante, pueden leer, ¿no? Y en tercer lugar, el caso de los cuellos blancos, que ahora resulta que en pocos meses ella dice que ya los escucharon todos, que ahora falta transcribir. Entonces también mueve a las personas que habían estado con mucho tiempo trabajando en esos casos. Entonces, esos 3 casos tan importantes y uno que tiene relación directa con su familia es incorrecto desde mi punto de vista. Y 4, yo pedí a la SUNEDU que me entreguen las tesis de maestría y de doctorado a la fiscal de la Nación. No me la dieron, no había en la SUNEDU. La SUNEDU la pidió al Ministerio de Educación. Al final, ¿yo qué hice? Le dije, Junta Nacional de Justicia, tú tienes que verificar el rigor de la formación académica de la fiscal de la Nación, ocúpate tú, porque ellos son los que les corresponde, ¿no? A mí me genera inquietud que no tengamos a la vista esas tesis. Si esas tesis fueran de buena calidad, yo creo que la fiscal lo hubiera puesto en PDF y lo hubiera colgado para que todos la leamos y no tengamos esta sombra de duda sobre el rigor académico de su formación como abogada. Como decía Fernando, la fiscal se pronunció el día de ayer en un tono bastante alto en contra de la Junta Nacional de Justicia. Dijo que esta era una investigación arbitraria e ilegal. Ella reiteró, el equipo especial del caso Los Cuellos Blancos no ha sido desarticulado, sino por el contrario, ha sido reforzado. Cambiando una pieza clave. Cambiando una pieza clave, eso no reforzado. Termino de decir, fiscal. En 6 meses, dice, se ha concluido con las escuchas de la totalidad de los audios. En 6 meses concluye lo que no se hizo en 4 años. Y lo que ella advirtió es que de pronto lo que se vaya a conocer sobre los cuellos blancos asusta o preocupa a la Junta que hoy le abre la investigación a ella. Ese ha sido su descargo. Puede ser al revés también, porque yo quisiera saber cómo ha hecho para que en tan poco tiempo lo hayan escuchado todo. ¿No será que, cómo habrán escuchado? De repente no han escuchado todo, han escuchado una parte. Tiempo, son varios meses ahí. No, y eso pero es que... de cuánto personal ponga a la disposición. No es que la quiera defender, pero... No, pero es que el que escucha un audio tiene que ser un personal entrenado. Es igual que la gente dice, hay que poner cámaras en todo el distrito. De nada sirven las cámaras si el que hace el monitoreo de cámaras no sabe interpretar los movimientos que ve en la cámara. Pero no tenemos argumentos hoy por hoy para desacreditar a quien ha desarrollado la escucha, ¿no? A quien ha escuchado no digo eso. Lo único que digo es que quisiera... todavía no están las transcripciones. Entonces, están haciéndote las transcripciones. Entonces eso será muy interesante. Yo no tengo nada contra la señora, nunca en mi vida la he visto. O sea, la he visto cuando ha ido al Congreso. Pero como abogada que soy, busco la verdad y la justicia. Y si busco la verdad y la justicia, yo necesito que me expliquen por qué han habido esos movimientos en esos cargos tan importantes, uno el de su hermana, el otro de los Sánchez Paredes, el otro de los Cuellos Blancos. Y por último, como abogada y congresista de la República, representante de la Nación, yo quiero leer las tesis de la fiscal de la Nación. ¿Por qué? Porque como abogada quiero saber cuál era el nivel académico de quien hoy día es la titular de la acción penal. Muy bien, Susel Paredes, gracias por su presencia acá. Veremos entonces... Pero no me has dejado decir lo más importante. Por favor, robes el tiempo. Usted. Quiero decir que hay una experiencia maravillosa de diálogo y concertación entre la Federación de Construcción Civil y la Cámara Peruana de la Construcción, con quien ayer he tenido una reunión de 20 años sin huelga. ¿Esto qué quiere decir? Que hay actividades económicas con protagonistas, con actores que son capaces de dialogar. Si ellos han podido, y hemos visto que el sector inmobiliario ha crecido inmensamente y ha desarrollado el país, ¿por qué esa experiencia de construcción civil y Capeco no se puede replicar en otras actividades?